Hola, bienvenidos al canal Ordanitos Varios. Gracias por visitar el canal de continuo. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el voltaje de referencia que necesitamos para este comparador. Claro, pongo como modelo el LM741, uno que ya le mostré en un tutorial. Esto también nos puede servir para el comparador que trae 4 de estos integrados, que es el LM324. Específicamente vamos a hablar sobre el voltaje de referencia que necesitamos para la pata 3, que es esta positiva, y la pata 2, que es esta que dice negativa. Estos voltajes debemos tener uno de referencia, que basándose en ese voltaje vamos a medir, digamos, la otra señal, que es la que vamos a censar. Y aquí vamos a hablar es más que todo de voltaje, no vamos a hablar de amperaje. Si uno mide acá con un tester, sí, también por la teoría, tiene un ohmiaje, una resistencia de aproximadamente 2 millones de ohmios. Por lo tanto, la corriente que pasaría por aquí, circularía, sería prácticamente nada. Por eso no nos vamos a concentrar en el amperaje que entra por estas patas, sino en el voltaje. Siempre va a haber una comparación entre el voltaje que entra por la pata 3 y que entra por la pata 2. Dependiendo de cuál de ellos sea el mayor, tendremos una salida. Hoy vamos a hablar sobre el voltaje que necesitamos, un voltaje base o de referencia. Dependiendo de ese voltaje, la otra pata, sea la pata 3 o la pata 2, dependiendo de la que vamos a utilizar para medir o censar la señal, entonces indicará si la salida tendrá positivo o negativo. Para hacer diferentes bases, les traigo aquí varios modelos. Estos son para corriente directa, corriente continua. Tengo esta fuente de 13 voltios. Una manera de tener un voltaje de base específico puede ser utilizando un regulador. Hay reguladores de varios voltajes. Este es de 5, pero puede haber de 6, de 8, de 9, de 12. Podemos utilizarlo como nuestro voltaje de base. Vamos a utilizar otro modelo, que es este que tengo aquí. Puede ser un divisor de voltaje. Con este divisor de voltaje podemos sacar el amperaje que queramos. Este, por ejemplo, nos da 5.57 voltios. Como claro, tendría que variar los valores si quiero otros valores también de voltaje. Otro modelo lo tengo por aquí. Este, a diferencia del anterior, puedo variar el voltaje de base. Paso el switch y puedo aquí con este potenciómetro, o puede ser una resistencia variable. Si le subo la resistencia o se la bajo, puedo tener diferentes valores. Y un detalle que les quiero mencionar es que una resistencia a la que vaya al negativo, es bueno que no sea tan baja, a 1500 ohmios, que sea 1500 ohmios o un poquito más, pero no menos. ¿Por qué? Porque en caso que la resistencia variable que pongamos acá la bajemos a 0, esta resistencia quedaría en cortocircuito. Un ohmiaje de 1500 ohmios no circula tanta corriente como para que se queme. Le voy a poner un ejemplo. Pregunta qué pasa si le ponemos aquí una resistencia muy bajita. Se la voy a mostrar acá en este otro circuito. Tenemos 220 ohmios apenas con la misma fuente. Pasamos el switch y se quemó. Vamos a subir aquí. Tenemos que apagar el simulador porque se quemó la resistencia. Claro, esta resistencia creo que es de 1/8 de vatio, no es mucho. Vamos a otra vez, ahí tiene corriente, otra vez, y vamos a bajar el ohmiaje, subir el voltaje. Llega un momento en que si baja mucho se quema la resistencia, porque esta es muy bajita y la corriente que pasará por acá a 13 voltios sería mucha y se quemaría. Por eso yo recomiendo que siempre en esta resistencia, la que va al negativo, le coloquemos al menos de 1000 ohmios en adelante para que no se vaya a quemar. Vamos a ver ahora otro modelo. Aquí el voltaje de base vamos a utilizar es una resistencia y un diodo Zener. Con este diodo Zener podemos escoger el voltaje que queramos. Vamos a pasar aquí el switch y aquí nos da 3.6 porque
este CN es de 3 voltios. Hay CN de 2.7, de 5, de 6, hay de varios valores. Podemos escoger el que querramos. Esta resistencia también es bueno que la coloquemos aunque sea 1000 ohmios. Puede ser un poquito mayor, pero no menos. Recuerden que es para que no se nos vaya a quemar, en este caso el CN. Necesitamos pues un voltaje muy poquito. Necesitamos simplemente un voltaje, no importa que no tenga mucho amperaje para los comparadores. Por aquí tengo otro modelo. Vamos a apagar este. Aquí podemos ver que vamos a hacer estos voltajes de base es con diodos rectificadores. Ellos tienen una propiedad que al pasar el voltaje a través de ellos, el voltaje cae aproximadamente entre 0.7 y 0.6 voltios. Si tenemos en la fuente 13 voltios, al pasar el voltaje a través de él cae a 12.42. Si le ponemos otro, baja a 11.45 y así sucesivamente. Podemos escoger el voltaje que queramos para nuestros comparadores. Este podría ser para un comparador, este podría ser otro y otro. Dependiendo de cuántos comparadores pongamos, podemos poner diferentes valores acá. Y al final note que tenemos la resistencia de 1.5K. Esta es la que nos va a asegurar que en caso que el amperaje por aquí no sea tan grande como para que queme resistencia o el circuito, como de protección. Otro modelo lo tenemos acá, pero esta vez vamos a utilizar son resistencias. Tenemos un divisor de corriente, pasamos el switch y aquí tenemos el divisor de corriente que va a ser siempre con esta de 1.5K al final. Cuando el voltaje pasa a través de la resistencia, cambia el valor, baja 11, 9, 7, 5. Estos valores pueden cambiar, subir o bajar dependiendo de la resistencia que pongamos acá. Puede ser bajita, puede ser más alta, no importa, porque lo importante es que aquí ya tenemos la que nos va a proteger todo el circuito. Al final es bueno que sea de 1.5K. Claro, en base a 13 voltios. Si el voltaje es menor, podemos bajar un poquito esta, pero debe ser en proporción. Cada uno de estos voltajes puede ir a un comparador. Y tenemos aquí otro modelo. Y tenemos otro modelo. Ahora es combinado. Tenemos aquí, vamos a pasar el switch, un divisor de voltaje variable. Lo podemos variar con este potenciómetro o resistencia variable. Y aquí tenemos, por ejemplo, 3.4 voltios. Aquí en este nudo que está aquí, con este nodo. Siempre la resistencia de 1.5K. Si ponemos esta resistencia a 0, no importaría, no se nos quema el circuito y nos daría casi el voltaje de la fuente. ¿Qué ventaja tiene esto? Que este podría ser, con este divisor de voltaje variable podemos variar los diferentes voltajes ahora que van a ir cayendo acá. ¿Ve? Recuerden que aquí arriba teníamos solamente las resistencias, pero estas resistencias son fijas, el voltaje es fijo, no varía. Si quiero variarlo, le agrego ahora esta combinación, le agrego este que está aquí, más puede ser este o puede ser este que está aquí. ¿Ve? Le agregamos este que está aquí y ya tenemos un divisor de voltaje más variable. Al variar aquí con esta resistencia variable, variamos el voltaje de cada uno de estos. Si queremos un sensor, un voltaje que sea bastante sensible, lo bajamos acá. No, aquí, miren, aquí sería 325 milivoltios, aquí 500, 760, aquí apenas que llega a 1.19 voltios. Pero si quiero un poquito más de voltaje para referencia, se lo subo aquí. ¿Ve? Tengo mucha ventaja al tener este circuito para sacar un voltaje de base para nuestros comparadores. Hasta aquí estos modelos que les puedo sacar, combinándolos podemos sacar el voltaje de referencia que querramos. ¿Para qué? Para nuestros comparadores, sea para la pata 2 o la pata 3. Espero que tu tutorial le pueda servir de idea y note que voy a ir subiendo en lo que pueda, en lo que mi creador Jehová me dé, diferentes tutoriales donde explico cada parte del circuito. Y cuando tengamos esto, tiene la ventaja que así podemos sacar
un circuito mayor a nuestro gusto. Más adelante voy a tratar de hacer un búmetro y un indicador de temperatura con varios circuitos integrados de esto. Esto depende de lo que nosotros necesitemos a nuestro gusto, pero va a depender de que conozcamos cada parte del circuito. Espero que les pueda servir el tutorial. Suscríbanse para yo poder subir más videos. Nos vemos entonces. Chao.